Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué privilegio podernos volver a encontrar por este medio el día de hoy, esperando que estén teniendo un bendecido y lindo día de inicio de fin de semana e inicio también de la semana llamada Semana Santa. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio acerca de los tiempos de la preparación antes de la venida de Cristo. Pero antes de ello vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tarde, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir para escudriñar juntos tu palabra, Señor, y aprender de ella para estos tiempos, Padre. Te damos gracias también, Señor, porque tu palabra dice que cuando los hermanos estamos juntos y en armonía, ahí envías bendición y vida eterna. Y no dudamos, Señor, que esta tarde tú vas a enviar a nuestros corazones esa palabra de vida, esa palabra que imparte vida eterna, para que produzca mucho fruto en nuestras vidas, Señor, para la gloria tuya y para bendición nuestra. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, pero también eres nuestro Padre, Señor. Y tú nos has guardado hasta acá. Has sido un Padre bueno, un Padre misericordioso, un Padre amoroso, lleno de gracia, Señor, que nos ha salvado, nos ha libertado, sanado, restaurado, provisto, Señor, y ha sido nuestra seguridad y fortaleza, nuestro castillo. Tú, Señor, has sido todo para cada uno de nosotros y hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Has sido nuestra roca en la cual hemos puesto nuestros pies para estar firmes, Señor, ante todas las circunstancias y situaciones de la vida. También, Señor, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en esa cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y para vida eterna. Y también, Señor, por haber enviado tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que esté con nosotros y sobre nosotros, enseñándonos, guardándonos, aconsejándonos, ayudándonos, siendo nuestro consolador, nuestro fortalecedor y empoderador para vivir una vida que te agrade a ti, Señor. En esta hora, Padre, venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo que está sobre nosotros con su unción rompa todo yugo de mentira, atadura, razonamiento y argumento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la vida eterna, Señor, que tenemos en ti y a la obediencia a tu palabra, pidiéndote, Señor, que Él nos guíe a toda verdad, abra nuestros ojos, abra nuestros oídos, pero por sobre todo prepare nuestro corazón como una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por atender nuestras peticiones, Señor, porque hemos orado conforme a tu voluntad. Y siendo así, sabemos que tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Así que, Señor, gracias por esa porción de vida eterna que tú envías a nuestras vidas en esta tarde. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar en sintonía con nosotros, un privilegio. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema, que es los tiempos de preparación antes de la venida de Cristo, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2 y versículo número 3. En los días anteriores hablamos acerca de que las 7 cartas a las 7 iglesias que precisamente están en Apocalipsis 2 y 3 tienen varias formas de entenderse. La primera de ellas es que son 7 iglesias reales y 7 tipos de creyentes que existían en el tiempo en el cual el Señor Jesucristo le dio la revelación a Juan de Apocalipsis, es decir, alrededor del año 90 después de Cristo. En segundo lugar, también representan las 7 etapas del camino de la iglesia desde el momento de la muerte del Señor Jesucristo hasta el día del
arrebatamiento, y también 7 tipos de creyentes, o un tipo de creyente que va a ser el tipo prevaleciente en cada una de esas épocas de la iglesia. Por el otro lado, también representa 7 iglesias que van a estar presentes, o 7 tipos de iglesia y 7 tipos de creyentes que van a estar presentes en los tiempos previos a la venida de Cristo por su iglesia. Y si vemos todos estos significados, encontramos que en el tipo de iglesia y de creyente prevaleciente antes de la venida de Cristo es el tipo de creyente que representa la iglesia de Laodicea, la cual estudiamos el día de ayer. Hoy vamos a continuar a partir de la iglesia. Vamos a hacer un pequeño resumen de las 5 iglesias que hemos visto hasta ahora, que representan el camino progresivo de la apostasía, que es una de las cuestiones proféticas en la palabra de Dios para antes de la venida de Cristo, pero que se va a manifestar plenamente después de la venida de Cristo. Para hacer un resumen del avance progresivo de la apostasía, estudiamos primero la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, en primer lugar, es la primera iglesia a la cual se refiere la palabra de Dios en esas 7 cartas, y la característica principal de este tipo de iglesia y de ese tipo de creyente es que se estaba enfriando en su primer amor. Sin embargo, todavía no había dado cabida a las enseñanzas de error que las vemos manifestarse en las siguientes iglesias. Entonces, el primer paso para un creyente hacia la apostasía es que se enfría en su primer amor, es decir, baja su pasión, su intensidad, en su devoción al Señor Jesucristo y a Dios. Luego encontramos la iglesia de Pérgamo, que era otra iglesia que tampoco negaba la fe, pero en la cual comenzaban a aparecer signos de doctrinas de error, aunque eran minoritarios, y las doctrinas de error a un creyente no las asume todas juntas ni directamente, sino que comienza a pensar o creer en pequeños errores de doctrina, a hacer sus propias interpretaciones de la palabra de Dios, y eso es un comienzo del error. Luego encontramos la iglesia de Tiatira, que representa las iglesias y los creyentes que tampoco negaban la fe, sin embargo, y que tenían obras, servicio, fe y paciencia, pero ya no solo había la presencia de ciertos errores de fe, sino que además de ello las toleraba. Se toleran esas doctrinas de error, y eso ya implica un segundo paso hacia la apostasía. El primero es que se enfría el amor, el segundo es que comienzan a aparecer pensamientos o enseñanzas que significan errores. El tercer paso es que ya no solo se comienzan a presentar minoritariamente, sino que adicionalmente a eso se toleran. O sea, pasan a ser parte como de la vida del creyente o de la vida de la iglesia. El cuarto paso, o la cuarta, está representado por la cuarta iglesia que estudiamos, que es la iglesia de Sardis. Ya ahí las doctrinas de error eran abundantes, no solo eran toleradas, sino ya eran parte de la vida de la iglesia, y eran muy pocos los creyentes que mantenían su fe firme. Y finalmente vimos la iglesia de Laodicea, que ya es el quinto paso, y es que estos creyentes ya era toda la iglesia totalmente desviada de las enseñanzas bíblicas, autosuficiente, autoexaltados y desapasionados por el Señor. Vemos de esa manera que el camino del error
El camino del error es un camino gradual que comienza primero, de acuerdo a lo que nos enseña la iglesia de Éfeso, comienza con un enfriamiento del amor hacia Dios, y eso es algo profético también relacionado con los últimos tiempos, que lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 12, como una advertencia de Jesús de que en los tiempos finales el amor de muchos se enfriará por la maldad prevaleciente en el mundo. Luego, el siguiente paso es que comienzan a aparecer pensamientos o razonamientos o argumentos que son erróneos en cuanto a las doctrinas de los apóstoles, es decir, a la sana doctrina bíblica. Enseñanzas que comienzan a desviar nuestro enfoque de la santificación, que es la voluntad de Dios para nosotros, hacia otras cosas que son secundarias en cuanto a la vida del creyente. Y en este segundo paso, pues son pensamientos, son algunos argumentos y sobre doctrinas secundarias, pero que constituyen una puerta abierta a profundizar en ese error o en esas doctrinas falsas y a abarcar otros temas mucho más importantes de la palabra de Dios, como lo vemos con la iglesia de Tiatira, que ya no solo las tenía como pensamientos o argumentos, sino que esas doctrinas ya estaban abarcando a una buena parte de los creyentes. El siguiente paso hacia el error es que ya la mayoría de creyentes siguen esas doctrinas de error, ya no solo en aspectos secundarios de la sana doctrina, sino que en aspectos ya relevantes, en artículos relevantes de fe. Y entonces ahí el número de creyentes que mantienen su fe, que mantienen la pasión por el Señor, disminuye radicalmente. Y finalmente está la iglesia de la Odisea, que es invadida totalmente por doctrinas de error que los alejan total y completamente del Señor. Esta parte o estas descripciones de estas iglesias nos enseñan que del error se pasa a la herejía, de la herejía a la apostasía, de la apostasía a la blasfemia. La enseñanza de error la encontramos el principio de las enseñanzas de error las encontramos en la iglesia o los creyentes tipo Pérgamo. Ya la herejía la encontramos en los creyentes y en las iglesias tipo Tiatira, y luego la herejía la encontramos en las iglesias y creyentes tipo Sardis, para llegar a la apostasía, que son los creyentes y las iglesias tipo la Odisea, y que será y que ya es, pero va a ser aún mayor después de la venida del arrebatamiento de la iglesia, que están ya presentes en la vida de la iglesia. ¿Qué es una enseñanza de error? Una enseñanza de error es una idea, opinión o expresión que una persona considera correcta en cuanto a algún tema, pero que en realidad es falsa o desacertada en relación con el fundamento puesto por Cristo y desarrollado por los apóstoles en las epístolas, es decir, la santificación. Y de ella, del error, deriva una acción circunstancial que sigue, a la que le sigue una conducta desacertada y la persistencia en el error. Del error se pasa a la herejía. ¿Qué es la herejía? Es un error en materia de fe sostenido con persistencia, con necedad, que deriva en una idea o conjunto de ideas que son contrarias a la palabra de Dios y que afecta los fundamentos de la fe, los comienza a erosionar. Luego tenemos la apostasía, que es una renuncia que hace la persona o una congregación de los fundamentos de la fe bíblica, que significa un abandono de la verdadera fe, para finalmente llegar al último paso, que es la blasfemia, o sea, ya una palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios y o los fundamentos de la fe.
no solo los niega, sino que los ataca. De tal manera que el proceso es un proceso gradual, no es un proceso de un solo paso, sino que comienza con el error, sigue con la herejía, pasa a la apostasía para terminar en la blasfemia, es decir, en lo que la palabra de Dios nos describe de la iglesia de Laodicea. Que está en Apocalipsis capítulo 3, del versículo 14 al 22, que era una iglesia total y completamente apóstata. Dice la palabra en Apocalipsis 3:14 en adelante, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, se vuelve una iglesia aborrecible al Señor. Porque tú dices, dice la palabra: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, está en la condición de un impío. Por tanto, le dice el Señor: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Es decir, fe. Porque esta iglesia no tenía absolutamente nada de fe en el Señor, la fe que lleva a la obediencia. Y además le dice que compre vestiduras blancas para vestirse y que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Esto significa que no había sido limpiado, este tipo de creyente o de congregación no había sido limpiado por la sangre de Cristo. Y aparte le dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, que tampoco tenía la revelación. Esta iglesia o este tipo de creyente está cegado en los ojos de su entendimiento por el diablo, para que no le resplandezca la luz del evangelio. Es decir, es un impío tal cual. Y la palabra también continúa diciendo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí nos da dos claves para que nosotros nos mantengamos en la línea de la palabra de Dios, en la línea de la voluntad de Dios, en la línea de la sana doctrina, en la línea de la santificación, del crecimiento en Cristo Jesús, de la transformación de nuestro carácter, del combate al pecado. Y es que seamos celosos y obedientes. ¿Y qué quiere decir celosos y obedientes? Que seamos arduos conocedores y defensores de la doctrina apostólica, de la doctrina de la palabra de Dios, que no torzamos de ninguna manera las escrituras, y no solo que no las torzamos, sino que nos opongamos radicalmente a toda enseñanza que pretenda torcer la palabra de Dios. Y obviamente también el arrepentimiento. Si alguno ha caído en esas trampas del enemigo, en esas doctrinas de demonios que niegan la palabra de Dios, entonces necesitan arrepentimiento, es decir, un cambio de pensamiento, un cambio de sentimiento, un cambio de decisión y un cambio de acción. Y en el versículo 20 a esta iglesia, o supuesta iglesia, porque ya vimos que era una iglesia impía, le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto quiere decir que Jesús no estaba en esa iglesia, no estaba en ese creyente tampoco. Y si no estaba en esa iglesia ni en ese creyente, es decir, estaba afuera, porque la palabra de Dios dice que cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos, pero ahí estaba totalmente afuera. Es decir, Jesús no estaba de ninguna manera ahí, porque no habían creyentes verdaderos, ni siquiera dos. Y nos termina advirtiendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, estas 7 cartas para cada uno de nosotros representa una advertencia para mantenernos firmes en la fe, para no caer en errores de ningún tipo. Y
hoy vemos muy claramente el camino de la apostasía de grandes sectores que se dicen cristianos, es decir, negación de la fe verdadera y de la obediencia a la palabra de Dios. En primer lugar, encontramos una serie de sectas o de organizaciones que se dicen cristianas, pero que en el fondo solo tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellas porque no están centradas en Dios, sino están centradas en sí mismos, en el hombre, en lo organizacional. Pueden usar de alguna manera la palabra de Dios, pero en el fondo están total y completamente desviados. Una característica fundamental de estas organizaciones es que dicen tener la Biblia como su norma de vida o norma de conducta o norma de doctrina, pero a la par de la Biblia generalmente tienen otros documentos que constituyen realmente la base sobre la cual se asienta esta organización, que en muchas formas niega lo que la palabra de Dios dice y que crean justificaciones que no están fundamentadas en la palabra, sino que pueden estar fundamentadas en lo científico o en el razonamiento humano para justificar su desviación de la palabra de Dios. Y creyentes o personas que se dicen creyentes pero que en realidad no lo son porque no creen en las escrituras de la forma como debería, es decir, creer que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia para que estemos preparados a toda buena obra. Una de las características de un camino a la apostasía es poner en duda pasajes de la palabra de Dios que son fundamentales en cuanto a quién es Dios y que ponen en duda incluso lo que Dios dice de sí mismo. Por ejemplo, hay algunas organizaciones que se dicen cristianas que en sus seminarios, por ejemplo, ponen en duda la creación de Dios que está en Génesis 1. Desde el principio están poniendo en duda a Dios, diciendo como que Dios es mitológico y que la creación realmente no es verdad, sino que la creación es como lo dice la ciencia, pero que la Biblia usa un mito como para introducir la Biblia. Ahí están negando que Dios es la verdad, que Dios es veraz, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho es la verdad y lo que Él ha dicho, eso hará. Y esta es una puerta que le abre que se abre hacia doctrinas mucho más delicadas de negarse, y hoy encontramos muchísimas cosas en la gente donde están negando ciertos pasajes de la palabra de Dios, aunque usando argumentos supuestamente espirituales. Primero, en el camino de la apostasía hay una negación de las bases de la palabra, como por ejemplo de bases fundamentales, como la creación, la negación de los milagros, la negación del infierno, la negación o olvido de atributos importantes de Dios que son inconvenientes para las personas, como la justicia, la verdad, la santidad, la disciplina de Dios, y sobredimensionan aspectos que son convenientes, como por ejemplo Dios me ama, Dios tiene misericordia de mí, Dios es un Dios de gracia y por lo tanto me va a aguantar todas mis desviaciones, mis pecados, etcétera. O como decía Pablo, que en su tiempo decían de él, que sobreabunde el pecado para que la gracia también sobreabunde. De eso encontramos algunas denominaciones que se encuentran en esa situación. O si no, también otro camino a la apostasía es la negación de la sana doctrina, minimizando el pecado, el arrepentimiento, la obediencia, la santidad
la vida en amor, el genuino amor a Dios, que es obedecer sus mandamientos, como nos lo enseña Juan capítulo 14, versículos 15, 21, 23. Hoy en algunas congregaciones o en algunos grupos es prácticamente nula la predicación acerca de esos temas fundamentales, que es el pecado del ser humano, la necesidad del arrepentimiento, el dar frutos de arrepentimiento como resultado de el reconocer el señorío de Cristo. Cristo es más reconocido como Salvador y no como Señor. También encontramos que es prohibido casi que hablar de la santidad del infierno, por ejemplo, y eso es un camino a la apostasía, porque estas son doctrinas fundamentales en la palabra de Dios y son fundamentos esenciales de la vida cristiana. También hay una negación de la doctrina de los apóstoles, sobredimensionando pasajes convenientes de la Escritura y minimizando pasajes inconvenientes, o teniendo nuevas revelaciones, entre comillas, porque la palabra de Dios dice que no hay nuevas revelaciones excepto las que están en la palabra de Dios. Y estas nuevas revelaciones que están apareciendo en estos tiempos surgen de sacar del texto y del contexto ciertos pasajes que son convenientes, como prosperidad, éxito, autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que implica un sobredimensionamiento del humanismo, con cosas como autoestima, amor propio, libre albedrío, remordimiento sin arrepentimiento, la presunción de fe que se convierte en confesión positiva, etc. Y por ejemplo, también la salvación por confesión, no por conversión. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente cree o piensa que porque hizo una oración y repitió una oración, ya por esa razón es salvo y nació de nuevo, cuando la palabra de Dios claramente nos dice que hay que creer en el corazón. No es una confesión, es un creer en el corazón, número uno. Y ese creer en el corazón nos lleva al señorío de Cristo, y señorío de Cristo es la obediencia a la palabra de Dios, porque Cristo y la palabra son uno. Por lo tanto, si yo rechazo, tomo la salvación, pero rechazo el señorío de Cristo, realmente, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no hay salvación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10, que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La confesión debe ser un resultado de la fe, y la fe es creer en Dios, en todo lo que Dios es, sin negar ninguno de sus atributos, y obedecerle por cuanto que Él es Dios, Él manda, Él es Señor. Entonces, una salvación sin señorío es una falsa salvación, y esa es una ilusión que el diablo ha vendido en la iglesia del día de hoy. Y la iglesia, de alguna manera, buenos sectores de la iglesia se han tragado esa mentira, poniendo el evangelio en realización sin requerir frutos de arrepentimiento que son derivados de la verdadera salvación. Y también y derivado de ello, pues entonces la fe de la supuesta fe, o esa pretensión de fe que tienen las personas, se pone en las promesas, pero no en toda la palabra de Dios para obedecerla, solo en las promesas para pedirlas, reclamarlas, arrebatarlas, etcétera, pero sin obediencia a la palabra de Dios, ignorando un aspecto fundamental de la palabra. La palabra claramente nos enseña que el cumplimiento de las promesas es derivado de la obediencia a los mandamientos de la palabra, como nos lo dice, por ejemplo, Deuteronomio 28, versículo del 1 al 14, que dice que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones y nos alcanzarán. En tercera de Juan 2, también la palabra de Dios nos enseña que
el Señor desea que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y la prosperidad de nuestra alma deriva del conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Jesús mismo combate este error de una manera muy tajante cuando les dice a sus oyentes: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no obedecen lo que yo digo? Ahí vemos claramente que no hay señorío sin obediencia, y una obediencia que debe, una obediencia que debe ser al máximo esfuerzo posible. Para eso nos fue dado el Espíritu Santo, para obedecer los mandamientos de la palabra de Dios. Por lo tanto, es muy claro en la palabra que no hay ni salvación ni bendición sin señorío. Sin embargo, hoy las personas quieren tener la salvación sin vivir en el señorío de Cristo y en la obediencia a la palabra de Dios. Algunas de las características, para entrar en un poquito más de detalle, quizá no las mencionemos todas porque quizá no valga la pena, pero sí habría que mencionar algunas de las características de las doctrinas de error o blasfemias o prácticamente apostasías que el día de hoy están ocurriendo en muchos sectores que se hacen llamar cristianos. Por ejemplo, está el de una gracia sin arrepentimiento ni obediencia frente a la gracia santificadora que nos enseña la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7, y la santificación se corresponde a morir al yo. Juan 3:30, es necesario que el yo falso, el ego, muera y que Cristo viva en mí. Y también la palabra nos enseña en Romanos capítulo 8 versículos 28 al 29 que la voluntad de Dios es que todas las cosas obren para bien de nosotros los creyentes, los que amamos a Dios y queremos obedecer sus mandamientos, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y por ende el ego muera. También lo dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria, de circunstancia en circunstancia, de batalla en batalla, en el carácter de Cristo. Hoy también en muchos sectores que se dicen de la cristiandad, al pecado ya no se le llama pecado, se le llama problema, enfermedad, adicción, debilidad, etc. En otros sectores, la vida cristiana consiste, o el propósito de la vida cristiana consiste en ser feliz, ser próspero, ser famoso, mientras que la palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios para el creyente y el enfoque en la vida de Dios para el creyente debe ser la santidad y la búsqueda de la perfección constante, continuada. También en muchos sectores que se dicen de la cristiandad van detrás de una santidad externa, formal, pero el Señor nos habla en su palabra de que lo que Él busca es la santidad del corazón. De hecho, en Isaías 58 lo dice claramente. Él está harto de sacrificios, está harto de rituales. Lo que Él quiere es nuestro corazón y si quiere nuestro corazón es la santidad de nuestro corazón. Otros sectores de la cristiandad o que se dicen de la cristiandad van detrás o sostienen doctrinas como la del libertinaje, es decir, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y como estamos bajo la gracia, pues pequemos, que en el Señor tenemos perdón de pecados. Mientras que la palabra de Dios nos llama a vivir en obediencia y dominio propio. De hecho, la obediencia es un fruto del Espíritu
que en Gálatas 5:19 se identifica con la fidelidad, y el dominio propio es otro fruto del Espíritu que en la palabra de Dios se identifica con templanza, con la templanza. Luego, en otros sectores que se dicen de la cristiandad, van detrás de la prosperidad material, es decir, del enriquecimiento, mientras que la Biblia nos llama al contentamiento y a la generosidad. En otros están enfocados en promesas, no en mandamientos, yendo detrás de su mejor vida ahora, mientras que la palabra nos enfoca en la obediencia que deriva en bendición para vivir la mejor eternidad que podamos. Otros que están desviados están enfocados en las riquezas y la ambición, que la espiritualizan como prosperidad bíblica, pero se les olvida que la prosperidad bíblica no es prosperidad material, es prosperidad en todas las cosas, y que el significado de prosperidad no es riqueza en la Biblia, sino que el significado de prosperidad en la Biblia es un bienestar integral, un bienestar de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que bendice, que hace que todas las cosas nos vayan bien. La palabra de Dios no enfatiza ni en riquezas ni en una ambición espiritualizada bajo el nombre de la prosperidad, sino en buenas obras y contentamiento. Otro aspecto fundamental de esas enseñanzas de error es que hacen del cristianismo, del centro del cristianismo, el hombre, y Dios está para servir al hombre en lugar de que el ser humano sirva a Dios. No lo dicen de esa manera, pero el enfoque en pedir, reclamar, arrancar, arrebatar, etcétera, está en lo que yo quiero, no en lo que es la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios debe cumplir mi voluntad en lugar de que yo cumpla la voluntad de Dios. Otra enseñanza de error que está vigente en sectores del cristianismo es la búsqueda del éxito y el dominionismo. Dominionismo entendido como que somos cabeza y no cola, y que por lo tanto nos merecemos y debemos tener todas aquellas posiciones altas de acuerdo al mundo. Posiciones altas de autoridad, de riqueza, de éxito material, etcétera, etcétera, cuando lo que la palabra de Dios nos define como éxito es la obediencia a la palabra. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo no vino a tener dominio, a Él le fue dado toda autoridad por el Padre, pero Él no la buscó, Él tuvo la oportunidad de tenerla cuando el diablo lo tienta y le dice: mira todas las naciones que están, que alcanza tu vista, toda la gloria de ellas te la daré si postrado me adorares. Si la vida cristiana hubiera sido la búsqueda de ese éxito terrenal externo, de ese dominio y autoridad en función de la carne, del ego, etcétera, Jesús hubiera ido detrás de eso. Sin embargo, Él dice que no, porque solo al Señor tu Dios adorarás. Entonces la obediencia es no se trata de éxito y dominionismo, sino se trata de que los creyentes vayamos detrás de la obediencia a Cristo. Hoy se hace énfasis en recibir a Cristo. Como para ser salvo, recibir a Cristo para ser salvo. Y realmente en ninguna parte de la palabra de Dios dice que yo tengo que recibir a Cristo. Realmente el que me recibe es Él, a mí. Si yo pienso que estoy recibiendo a Cristo, en el fondo, lo que se va a crear es que yo le hice el favor a Cristo de ser salvo, mientras que la cuestión es totalmente al revés. Yo soy salvo porque Cristo me recibe
y Dios me adopta como hijo. No yo, Él me hace el favor y no yo. Y eso implica un cambio de enfoque. Porque si yo recibí a Cristo, Cristo debe actuar a favor mío. Mientras que si Cristo me recibió a mí, lo derivado de eso es agradecimiento, y como resultado del agradecimiento es la devoción y la piedad, es decir, un amor hacia Él. No que Él me ame a mí, sino que yo lo ame a Él. El amor de Él hacia mí ya está. Y Dios no me lo tiene que demostrar. Él ya me lo demostró en la cruz del Calvario suficientemente. Ahora, el que necesita demostrar el amor hacia Él soy yo, y la palabra lo dice claramente en Juan capítulo 14, versículo 15, versículo 21, versículo 23. El que me ama guarda mis mandamientos. Dios no me tiene que demostrar que me ama bendiciéndome. Yo tengo que demostrarle al Señor que lo amo obedeciendo sus mandamientos. Hoy también en el cristianismo hay una fuerte corriente hacia la autorrealización, mientras que la palabra de Dios nos enfoca hacia la gloria de Dios, hacia glorificar a Dios con nuestras vidas, no realizarnos. Nuestra realización plena y absoluta está en la eternidad. Aquí en la tierra vamos camino a la eternidad. Aquí en la tierra no nos vamos a realizar plenamente. Nuestra plena realización está en el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas, que es la vida eterna, el cumplimiento de sus planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza, la coronación de esa vida del justo que va en aumento hasta que el día sea perfecto, es decir, la vida eterna. La autorrealización es enfocarme en los logros de aquí, de la tierra, terrenales, mientras que la glorificación de Dios significa enfocarme en el propósito de Dios para alcanzar la plenitud de la eternidad que Él tiene para conmigo, y en el camino glorificarlo a Él, no ser glorificado yo. Otra enseñanza errónea que encontramos en la iglesia o en los sectores que se llaman a sí mismos cristianos es un énfasis en la enseñanza de la autoestima. Y como lo dice la palabra, la autoestima es una construcción humana, una estima propia, y eso la palabra de Dios la llama vanagloria, y la vanagloria es enemiga de Dios, mientras que la palabra de Dios nos enfoca a morir a nosotros mismos, a la humildad, y la humildad es saber que todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que hago es solamente por la gracia de Dios, y por lo tanto Él es el que merece la gloria, no yo. Eso no me debe llevar a la construcción de la autoestima, principalmente porque la autoestima solo enfatiza en las cosas supuestamente buenas que tenemos y niega las cosas malas. De hecho, hay una corriente muy fuerte dentro de ciertos sectores del cristianismo que consideran que el ser humano en esencia es bueno, cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario. La esencia del ser humano es mala. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que la esencia del ser humano desde Adán y Eva es una esencia pecaminosa, no por la magnitud de los pecados que pueda cometer, sino simple y sencillamente porque la maldad está en querer hacer su voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios, como nos lo enseña claramente Mateo 7, 21 al 23, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día muchos me dirán, pero en tu nombre echamos fuera demonios y pusimos manos sobre los enfermos y predicamos y profetizamos. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo correcto, pero para su propia gloria, no para la gloria de Dios. Y hoy encontramos muchísimos sectores de la cristiandad o de la que se dicen de la cristiandad que van tras su propia gloria en lugar de la gloria de Dios. Dicen gloria a Dios, pero a la vez se están autoexaltando, se están jactando de ellos mismos,
en lugar de darle la gloria exclusiva a Dios. Otra cuestión que también es importante y parecería un juego de palabras, pero implica muchas cosas más ahí, es que el énfasis en la enseñanza de hoy está en el liderazgo, no en el servicio, no en ser sirviente. Y esto deviene del dominionismo también. El liderazgo es un estilo de autoridad del mundo que autoexalta al líder, mientras que el servicio es el concepto de Dios y es la humildad como la base, es estimar a los demás como superiores a sí mismo, es ver por lo de los demás como por lo propio. Sin embargo, en el concepto de liderazgo, eso está fuera. No se estima a los demás como superiores a sí mismos, sino como instrumentos para alcanzar la grandeza del liderazgo. Así que esta es otra enseñanza errada. Otro tipo de enseñanza errada que podemos encontrar hoy es que yo me merezco, porque como soy hijo de Dios, me merezco que Dios me bendiga en esto, en aquello, me merezco lo mejor, me merezco todo esto, y se nos olvida que el Señor se despojó de todos sus merecimientos, de toda su gloria, se hizo hombre y como hombre se hizo siervo y nos dijo que siguiéramos las pisadas. Él no buscaba lo suyo, buscaba lo de Dios. Pero el merecimiento implica el buscar lo mío, no lo de Dios. Y la palabra de Dios nos confronta con eso, enseñándonos a vivir bajo la gracia, que es los merecimientos de Cristo, la gloria para Cristo, que todo lo que el Señor me da, para mí debe ser suficiente para ese momento, y eso se llama contentamiento, no merecimiento. Hoy también en el liderazgo principalmente de la iglesia, lo que hay mucho énfasis en cuidar la imagen y el carisma en lugar de el carácter, es decir, lo externo en lugar de lo interno. Y un sobreénfasis también en el poder del Espíritu Santo como dones y como liderazgo y como ministerio, en lugar de enfocarnos en lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del poder del Espíritu Santo, que es el poder para la santificación, para la obediencia y para la formación del carácter. Algunas otras enseñanzas también van dirigidas al crecimiento posicional, económico y social del creyente en lugar de al crecimiento en carácter, a buscar la plenitud de Cristo a través de la obediencia y de la santificación. Hay algunas otras enseñanzas también que son erróneas y que son comunes en sectores que se llaman a sí mismos cristianos, como la enseñanza con respecto al liderazgo, que no se debe entrar en ninguna contradicción con el líder, porque eso significa tocar al ungido de Jehová, cuando la palabra de Dios nos enseña a examinarlo todo, a retener lo bueno, a desechar lo malo y también a confrontar a los hermanos que se encuentran desviándose de los principios de la palabra de Dios, no importa si son autoridades, líderes, ministros, etcétera, para que retornen al camino de la obediencia y al camino de la sana doctrina. Cuando nuestra hermana Rubí hace un comentario que es exacto en cuanto a lo que está pasando en la iglesia de hoy y que Lot lo vivió en su tiempo. Lot buscó su conveniencia en lugar de la dirección de Dios, y por buscar su conveniencia fue a parar a Sodoma y Gomorra y a un lugar donde la maldad sobreabundaba, y eso incidió en que su esposa, en que perdiera todo por un lado, y además perdió a su esposa, y las hijas no obedecieron la palabra de Dios.
Así que es un buen ejemplo. Gracias, hermana Rubí, por compartirlo. Lot es un buen ejemplo del peligro de las desviaciones que podemos tener cuando seguimos nuestros propios pensamientos en lugar de seguir los pensamientos que están plasmados en la palabra de Dios. Y algunos, para obviar la obediencia, por ejemplo, se toman de la excusa de que no estamos bajo la gracia y que no estamos bajo la ley y por lo tanto los mandamientos ya no son vigentes, sino que estamos bajo la gracia. Y eso es una doctrina total que si bien es cierto, lo manifiesta la palabra de Dios, no lo manifiesta en el contexto en el cual estos sectores lo están interpretando o lo están torciendo. No estamos bajo la ley en el sentido de que la salvación no viene por las obras ni viene por los sacrificios, sino que la salvación viene por la fe en Cristo y que la fe es obediencia a los mandamientos de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo, que es el dador de la gracia y gracia sobre gracia, él mismo subió los estándares de la ley en el Sermón del Monte cuando dice, por ejemplo, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Ahí era un subir los estándares de la obediencia a Dios, no disminuirlos como pretenden los que toman ese pasaje de la Escritura fuera de contexto, diciendo ya no hay que obedecer los mandamientos. De hecho, ahora estamos bajo un mandamiento superior, que es no le hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo, y amar al prójimo es obedecer a Dios, obedecer los mandamientos de Dios. En cuanto a lo ministerial, hay varias desviaciones que encontramos el día de hoy, como un sobreénfasis en el marketing como fuente del crecimiento de la iglesia en lugar a la fe en que el que da el crecimiento es el Señor. Y hoy vemos mucho crecimiento numérico, pero no vemos crecimiento en cuanto a la calidad y a la integridad del creyente. También iglesias o congregaciones que se orientan a las preferencias del consumidor y no en el arrepentimiento y la conversión genuina del Señor. Iglesias que se llaman aspiracionales. ¿Por qué se llaman aspiracionales? Porque lo que hacen es predicar acerca de las aspiraciones de la gente en lugar de predicar acerca del arrepentimiento, del pecado, de la santificación, de la obediencia y de una conversión genuina y de frutos de arrepentimiento como manifestación de la salvación y de la vida de Cristo en nosotros. Hoy está también de moda un término que le llaman relevancia, que se refiere a que la iglesia debería tener relevancia cultural y social en el mundo al que gira, en el que gira, es decir, servir al mundo, cuando la palabra nos llama de servir al Señor y tener relevancia espiritual. El mejor servicio que le podemos dar al mundo es el servicio de predicar el consejo completo de la palabra de Dios y que el mundo camine hacia la salvación, no hacia la solución de los problemas humanos en primer lugar, sino a la salvación. A veces hay muchos sectores de la iglesia que piensan que la iglesia debería intervenir más en los asuntos sociales, gubernamentales, etcétera, para cambiar la situación de nuestros países, pero la situación de nuestros países no va a cambiar ni por lo político, ni por lo económico, ni por lo social. Nuestros países solo van a cambiar cuando la iglesia se levante y predique un verdadero evangelio de conversión y de santificación, y no un evangelio acomodaticio a las aspiraciones y a los deseos mundanos de sus participantes. En fin, podríamos seguir hablando mucho de otras muchas enseñanzas de error
que hoy en día se pueden o se están presentando en la iglesia, pero en lo cual usted y yo nos debemos centrar es en lo que Dios le manda a la iglesia de Laodicea que se centre, y es en ser celoso de Dios, celoso de la palabra de Dios, celoso de Jesús, celoso del Espíritu Santo. Es decir, que nuestra fe, nuestras creencias se adapten total y completamente a lo que dice la palabra de Dios, sin quitarle, poner en duda, etcétera. Porque si ponemos en duda algo de la palabra de Dios, vamos a terminar poniendo en duda toda la palabra de Dios. Conozco procesos, he vivido procesos de personas que no tuvieron cuidado en este tipo de temas y comenzaron primero con un enfriamiento con respecto a su devoción y a su pasión para con el Señor, dejaron de orar, dejando de congregarse, dejando de leer su palabra, y posteriormente comenzaron a tener ideas de cuestionamiento relacionado con la palabra de Dios, y posteriormente a eso adoptaron enseñanzas filosóficas, de otras filosofías, de otras creencias, de otros seres humanos, hasta terminar total y completamente de regreso en el mundo como hijos pródigos, y casi apostatando de la fe y blasfemando en cuanto al Señor y a su palabra. Por lo tanto, la necesidad de este tiempo es que seamos verdadera y totalmente celosos de Dios, que estemos preparados, dice la palabra, para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros, no para discutir, sino para presentar argumentos bíblicos y razonamientos bíblicos acerca de nuestra fe y defender nuestra fe. Es decir, cada uno de nosotros debería convertirse en un defensor de lo que dice la palabra de Dios, en un defensor de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, en no permitir dar cabida a ninguna duda o a ningún cuestionamiento que ponga en entredicho los atributos de Dios, que son verdad, justicia, santidad, amor, gracia, misericordia, etc. Y en segundo lugar, si hemos caído en alguna de esas enseñanzas de error, que nosotros nos arrepintamos. Miren, una solución para esto es verdaderamente ponerle intensidad, atención a la comunión con Dios y a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, conoceréis la palabra y la palabra os hará libres. El conocimiento de la palabra nos impide caer en esas enseñanzas de error, en esas trampas del diablo. Y si a eso le sumamos la comunión con Dios, la oración, pero una oración no de petición, sino una oración de comunión, y además le sumamos la dirección del Espíritu Santo, la atención a la dirección del Espíritu Santo, vamos a estar salvaguardados de cualquier enseñanza de error, de las que haya mencionado o de las que dejé de mencionar. Pero la solución de cada uno de nosotros es encender ese fuego del amor de Dios en nosotros a través del oxígeno de la oración, del agua de la comunión y dirección del Espíritu Santo, y del pan de la palabra, y una dieta de alimentación de esas tres cosas diaria, constante, permanente. La palabra de Dios nos enseña que meditemos en la palabra de día y de noche, que oremos sin cesar, que estemos en la comunión y atención a la dirección del Espíritu Santo. Eso nos va a hacer personas verdaderamente celosas de Dios, y nos van a descubrir cualquier error o creencia falsa que tengamos, para que nos arrepintamos y enderecemos nuestros caminos. Como dice la palabra en el Salmo 119:59. Consideré mis caminos a la luz de tu palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, y volví mis pies a tus testimonios. Eso es ser celoso, y a eso nos llama la palabra de Dios, a ser celosos,
a no poner en ningún momento en duda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad y nosotros tenemos el testimonio de que la palabra de Dios es verdad por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, no deberíamos poner en duda ninguna parte de la palabra, ni deberíamos poner en duda ninguna faceta del carácter de Dios. Dios se reveló plena, completa y verdaderamente a sí mismo en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la palabra de Dios, y por ninguna razón deberíamos ponerla en duda. La palabra de Dios dice que el hombre que duda o el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no espere quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. Por lo tanto, eso nos está llamando a ser de un solo ánimo, y si decimos que la palabra de Dios es la verdad, que la palabra es de Dios y que Dios es verdad y por lo tanto la palabra de Dios es verdad, nosotros necesitamos creerla, no dogmáticamente, porque la fe no es ciega, la fe es una fe informada por dos cosas: por la propia experiencia de la puesta en práctica de la palabra de Dios en nuestras vidas y por toda la información, consejo, entendimiento, conocimiento, ciencia, inteligencia que nos da la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestra fe debe estar fundada en la palabra de Dios. Dice la palabra que el fundamento de nuestra fe es Cristo, y Cristo es la palabra de Dios encarnada. Por lo tanto, el fundamento de nuestra fe es la palabra, sin quitarle y sin ponerle. A eso nos llama el Señor, a ser celosos y a arrepentirnos de cualquier desviación, y cualquier desviación de la palabra de Dios hay que cortarla de tajo. No hay que darle cabida en nuestra mente, porque si dejamos una puerta entreabierta, el diablo y los demonios son abusivos y el ego también, y entonces no solo va a quedar la puerta entreabierta, sino va a abrirse de par en par para todas las mentiras y caminos que al hombre le parezcan derechos en su propia opinión, no importa de dónde vengan, pero que su fin es camino de muerte. Para terminar con esta enseñanza, hay algunas preguntas que cada uno de nosotros deberíamos respondernos. La primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿estamos realmente encendidos en nuestro amor, pasión, obediencia, santidad y celo de Dios? ¿O solo estamos en la búsqueda de sus promesas de éxito, bienestar material, posición, autoridad, unción, poder, etcétera? ¿En qué estamos realmente enfocados? Segunda, nuestros corazones, no nuestras mentes, nuestros corazones, ¿tienen contentamiento, generosidad y agradecimiento a Dios por todo cuanto Él nos ha bendecido? ¿O más bien en nuestro corazón hay afán, escasa generosidad y descontento por lo que Dios nos ha dado? Esa es una puerta a la codicia, y la codicia es la raíz de todos los males y la raíz de muchas de estas enseñanzas falsas que hoy son populares en el cuerpo de Cristo. Tercera pregunta: ¿es auténtica nuestra entrega a Dios en adoración o es una entrega a nuestras emociones? Si esa entrega es auténtica, ¿es diariamente o solo en las actividades eclesiásticas? Llegamos a nuestros cultos, por ejemplo, antes, a la mitad o al final de la alabanza y la adoración. Eso demuestra si nuestra adoración es auténtica o no. Porque la alabanza y la adoración en los cultos es el darle nosotros adoración a Dios. Y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Cuarta pregunta: ¿tenemos una fe en Dios que nos lleva a crecer constantemente en la obediencia más que en las bendiciones? ¿Nuestra obediencia a Dios permanecería firme a pesar de que Él no nos bendijera? Recordemos el pasaje de Habacuc, capítulo 3,
versículos 16 y 17, donde el profeta dice que aunque no hayan ovejas en las majadas, ni las vides den frutos, ni todo salga, prácticamente ni todo salga como él quiere, a pesar de eso él se gozará y se alegrará en el Señor. Si nosotros estuviéramos en una condición así como la condición de Job o como la condición de Lot, que perdió todo, nosotros seguiríamos adorando al Señor en espíritu y en verdad, o nuestro supuesto amor a Él se enfriaría. Es una buena pregunta para determinar si verdaderamente tenemos celo de Dios. Amamos la palabra porque nos reprende y nos corrige, o solo amamos aquellas partes de la palabra que representan bendiciones y beneficios terrenales para nosotros. Y una sexta pregunta: ¿estamos creciendo constantemente en obediencia y santidad, o solo en conocimiento, bendiciones, dones y unción? Son preguntas para que nos las hagamos con toda la sinceridad de nuestro corazón, que vayamos delante del Señor a contestarlas, que busquemos la guianza del Espíritu Santo para que nos ayude a responder esas preguntas, porque esas respuestas van a ser de suprema importancia en cuanto a la calidad de nuestra eternidad con el Señor. Recordemos que la palabra de Dios y Jesús mismo nos enseña que en la casa del Padre hay muchas moradas, y cada una de esas moradas es asignada en cuanto a nuestra devoción y pasión a Dios, en cuanto a nuestro amor, que se traduce en devoción, pasión y obediencia y celo a Dios. Así que, mis amados hermanos, tenemos algunas cosas que pensar. Pensemos, no lo tomemos a la ligera, no es una enseñanza más, es una enseñanza para que la meditemos, la reflexionemos, la pensemos y vayamos delante del Señor, para que el Señor escudriñe nuestros corazones y nos muestre la verdad de nuestros corazones. Muy bien, hemos llegado al final de esta enseñanza, no de la transmisión. Espérenos un momentito porque vamos a orar por usted y por los suyos, pero antes quiero hacerle unos recordatorios. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, compártala en sus redes sociales con sus contactos para bendecir a otras personas más. En segundo lugar, le recuerdo que todos los días tenemos una transmisión de enseñanza y escudriñar la palabra de Dios para estar preparados para la venida de Cristo por su novia, y esas generalmente son a las 8 de la noche. Sin embargo, el día de mañana será a las 8:30 de la noche. Por el otro lado, también ponemos a su disposición dos recursos que son para su edificación, exhortación y consolación, y para seguirnos preparando para ser la novia de Cristo. Uno es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, donde va a encontrar más de 2000 bosquejos de estudios, algunos de ellos con audio incluido, de la palabra de Dios acerca de infinidad de temas. Y por el otro lado está también nuestro canal de YouTube, @Gustavo Bianchi, donde usted encuentra alrededor de unas 200 a 300 enseñanzas en video, audio, y además los bosquejos de las enseñanzas para que usted pueda seguir edificándose en su santísima fe, como nos lo manda la palabra de Dios en la epístola de Judas. Muy bien, vamos a orar entonces en este momento. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tarde,
por tu palabra, Señor. Padre, que tu palabra como espada de dos filos penetre en nuestros corazones para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón y contrastarla, Señor, con tu palabra, para que estemos alineados a tu buena, perfecta y agradable voluntad, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y es útil para instruirnos, enseñarnos, redarguirnos y corregirnos para que estemos preparados para toda buena obra y principalmente para hacer esa iglesia santa, gloriosa y sin mancha que tú estás preparando para el encuentro contigo, Señor, que no sucederá a todos tarde o temprano y más temprano que tarde, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de ti al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro para cada uno de nosotros y los nuestros, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno, sanando al enfermo, restaurando al quebrantado, libertando al que está preso en argumentos, mentiras y razonamientos falsos que se oponen al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y por ende a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. También te pedimos, Padre, que tú extiendas tu manto de alegría y tu óleo de gozo sobre aquellas personas que están atravesando por emociones, sentimientos, pensamientos y situaciones negativas, Señor, y que tú los levantes sanando toda herida, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, levantamos delante de ti a cada uno de los nuestros, Señor, y en base a tu promesa de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa será salva, te pedimos, Señor, de que antes del arrebatamiento de tu iglesia, Padre, todos aquellos de los nuestros que todavía no se han convertido se vuelvan a ti de todo corazón y que tu Espíritu Santo los atraiga con lazos de amor, Señor. Padre, si alguno está en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo venga sobre él con convicción de pecado, vuelva en sí, y se arrepienta, Señor, y regrese a tu casa, a habitar, a tu abrigo, Señor. Padre, también te pedimos por todos aquellos que se hayan enfriado en su amor, Señor, que tu Espíritu Santo avive el fuego del amor en ellos, Señor, para que se vuelvan a ti, estén libres, Señor, de toda enseñanza de error, herejía, blasfemia o apostasía, Padre. Y también, Señor, a los que se estén debilitando en la fe, que tu Espíritu Santo los fortalezca, Señor, y los levante, Padre. Señor, también te pedimos que a cada uno de nosotros, los ministros de la palabra, Señor, tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que tu Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones, Señor, para apartarnos de toda doctrina de error, de toda enseñanza falsa y enfocarnos, Señor, en la sana doctrina, la que lleva al cumplimiento de tu buena voluntad agradable y perfecta para cada creyente, que es el perfeccionamiento de los santos, la santificación, y que cada uno crezcamos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, Padre. Señor, en esta noche te pedimos que a cada uno de nosotros nos des un descanso reparador en nuestros cuerpos, que sean repuestas nuestras energías físicas para el día de mañana, pero también, Señor, que mientras nuestros cuerpos están descansando, tu Espíritu Santo ministre nuestras almas y nuestros corazones, Señor, avivando tu palabra en cada uno de nosotros, de tal manera que tu palabra se convierta en vida, Señor, y que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya. Señor, llénanos también de tu gozo, que es nuestra fortaleza, para que podamos vivir el día de mañana, Señor, que es el día que tú has hecho, para que nos gocemos y nos alegremos en ti, en tu gozo y en tu fortaleza, haciendo todas las cosas para la gloria tuya y para bendición de quienes nos rodean y de nosotros mismos, Padre. Señor, te damos gracias por la respuesta a nuestras oraciones, porque hemos orado conforme a tu voluntad, y si oramos conforme a tu voluntad, sabemos que tendremos las peticiones que te hayamos hecho, Señor, y por ello también te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por esas respuestas, porque solamente tú las mereces, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza
esperando que haya sido de bendición para sus vidas y también esperando que tengan una linda noche, un lindo día mañana y que el Señor les bendiga abundantemente. Les envío un abrazo, saludos a todos, esperando, si el Señor lo permite, encontrarnos mañana a las 8:30 de la noche para una nueva enseñanza. Que el Señor les bendiga.